y un secretario, el famoso Oria Tanasescu, que vino al país justamente para ser secretario del Instituto de la Poesía de la República Dominicana con Domingo Moreno, pero era para atar a Moreno, Sí, porque sí. Moreno era un trashumante, era Para que se esté un tranquilo. buhonero de la palabra. Y entonces, porque el poeta es ingobernable, es decir, la poesía es ingobernable, tú no puedes gobernar en el universo de la ficción al artífice de esos mundos imaginarios. Claro. Y por ahí tú te escapas y por ahí tú eres rebelde y por ahí tú protestas y a veces no se dan ni siquiera cuenta los poderes dictatoriales. Miren, ¿y qué hay del amor al dinero y del amor al poder? Bueno, yo Y no esas sé. Ese es un se amor pueden- fuerte Se también. puede tratar como enfermizo. adicciones. El apóstol Pablo decía que el amor del dinero es la raíz de toda clase de mal. Muchos años antes de eso, Licurgo, el histórico gobernante de Esparta, dijo que el dinero tenía que ser tan grande e incómodo para que la gente no lo amara. De hecho, las monedas espartanas eran como del tamaño del centro de esta mesa. Obviamente hay de todo en la viña del Señor. Yo diría que no se puede, ni siquiera deberían merecer la categoría de amor, se le dice así coloquialmente. Más bien son, cuando son expresiones exageradas de los rasgos humanos, son como la ludopatía y como las adicciones a las sustancias. Son eso, enfermedades. Sí. Enfermedades, básicamente. Y lo del amor al poder, bueno, aquí, Hay aquí, muchos- aquí tuvimos uno que si no es el campeón mundial, picaba cerca. Por supuesto. No voy a decir el nombre, voy a decir las iniciales, Joaquín Tenemos Balaguer. muchos. No, y Trujillo. es Hay decir, vivos. Enfermo. Y la tradición, la gran tradición autoritaria de este Lilis. país es amor al poder desbocado. Lo vemos en el tiempo presente. Lo vimos en Leonel, lo vimos en Danilo, lo vimos en En Hipólito. Hipólito. Lo hemos visto en los llamados gobernantes contemporáneos de este país, que todo está en el siglo XIX. Esa es la gran desgracia de la sociedad dominicana. Pero en lo que respecta a la relación del amor y su mezcla con el poder, quizás el mejor ejemplo es el de Shakespeare y Macbeth. Lo que hace Macbeth, que teje todo el entramado de la muerte de Banquo, sí, de Banquo, es justamente por amor al poder. Es amor al poder y esa es una forma de amor desbocado, peligroso y que no toma en cuenta ningún tipo de límites. Eso abunda en la historia y en la historia de este país ni se diga. Nosotros tenemos una tradición autoritaria de tan larga data, pero de tan larga data, que no hay prácticamente un intersticio de esa historia que tenga más de Pero- 5 años pero- de democracia Pero auténtica. ya que mencionamos a Shakespeare, Romeo y Falta Julieta. los clásicos, Romeo Sí. y Julieta, Morir por Por amor. todo Ay, yo no era llego así. hasta ahí, ¿no? Ni Pero- matar ni morir por No, amor. no, no. Pero lo de Que Romeo aquí y hay Julieta es muchos una historia más feminicidas complicada, porque que la gente lo dicen- ve simplemente como un Es una acto de tra- amor, es una pero, tragedia. Pero es el amor prohibido, Montesco versus pero para mí Capuletos. Romeo y Julieta lo Claro. que significó fue la literatura de una tragedia, Una porque tragedia. No, ustedes saben lo que pasaba con Shakespeare, ¿no? Que Shakespeare vivió la sociedad isabelina. Mira, ninguna de las tragedias de Shakespeare transcurren en Inglaterra. Ninguna. Él no es tonto, la sacaba. Romeo y Julieta se la lleva para Italia. Macbeth para Escandinavia, para Escocia. Escandinavia, Escocia. Hamlet, sí. Hamlet Oh. es en Dinamarca. Claro. Eh, Y sería el tonto sí. para que le arrancara la cabeza. Shakespeare no escribió ningún texto Sí. aparentemente referido Él lo- a la realidad lo que le tocaba. paseaba. No, pero era porque era la forma de burlar la sociedad isabelina. Claro. Que era una sociedad muy hipócrita, muy represiva, pero al mismo tiempo muy corrompida. Y entonces Shakespeare se burlaba de todo eso. En la literatura hay de todo tipo de expresión del odio y del amor, porque el odio es el amor como un guante invertido. Yo recuerdo a Anton Chekhov, que tú sabes que gran todo el mundo cuentista escribe, de todos los escribe, tiempos. todo el mundo escribe su experiencia sobre el primer amor. Y Chekhov escribió su experiencia sobre el primer odio. Nadó en contra de la Genial, corriente. genial. Y el amor por lo ajeno. No, pero es que eso no es amor. pero- nada. Esas Eso son es ladrón. montañas rosas. Eso no es amor, eso es cleptomanía. Eso Es no un ladronazo. Es un ladronazo. Eso No, no no, es la, amor, la, nada. la cleptomanía es una condición, señor. Claro. Pero es enfermedad. Es una enfermedad. Es lo que digo. A veces el cleptómano, o la mayoría de las veces, el cleptómano no tiene necesidades económicas. Es Hay gente que... la hemos apuesta al visto riesgo, actrices es el riesgo. de Hollywood, robarse Sí. un panty. Claro, pero es el riesgo, es lograrlo. Aquí había una persona muy conocida, no voy a decir su nombre porque es Dígalo, santiaguero. hombre. No, es santiaguero y es de la flor de las familias, como se dice,
que era cleptómano, y él entraba a las tiendas, nosotros andábamos juntos en una época, y él entraba a las tiendas, y Norberto Yen optó porque cada vez que iba a salir lo registraba, porque Porque él se echaba algo en el bolsillo. cuando Lo que fuera por sea. encontrar un lío, porque él se llevaba cualquier cosa. Lo que sea. Oigan esto. Atención a mi amigo Huáscar Beltrero, una de las personas más inteligentes que conozco, que, por cierto, me mandó una descripción del amor que coincide mucho con la mía también. Él tiene amor por el Pero conocimiento. esta es... eso es filosofía, amor por la Sí. sabiduría. Filo, Y filo. ahorita mencionamos Ese es el filantropía. Filantropía es amor por el hombre como género. Uno de mis escritores favoritos, y Andrés lo conoce, para mí uno de los tipos con el sentido del humor más bárbaro de todos los tiempos, era Ambrose Bierce, el amargo Ambrose Bierce. Sí. Y Ambrose Bierce escribió una obra que a mí me encanta, yo la leo cada rato, se llama El Diccionario del Diablo. El Diccionario del Diablo es uno de los libros más irónicos que existe. Yo uso mucho la definición de alianza. Él dice, Ambrose Bierce decía que alianza en política es cuando un ladrón tiene la mano tan metida en el bolsillo de otro que no se pueden separar. Y así tiene unas definiciones extraordinarias. Él dice que amor es, atención a esto, insanía o locura temporaria curable mediante el matrimonio, alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, atención Andrés, como las caries o muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales. Las naciones bárbaras que respiran aire puro, comen alimentos sencillos, son inmunes a su devastación. A veces es fatal, aunque más frecuentemente para el médico que para el enfermo. Esa es la definición de amor de Ambrose Bierce, gran escritor del malditismo norteamericano del siglo XIX. Hizo también un diccionario, diccionario de lo imposible. Era Imposible, genial. sí, más o menos de lo imposible. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:42. Hay también otros tipos de amor, amor a la justicia, amor al agua, amor al sí. apego de las leyes. Y amor al negocio, como el ministro de Medio Ambiente. Un grupo de ambientalistas del país ha pedido la renuncia del ministro Ángel Esteves. Hicieron una propuesta a través del diputado Fidelio Despradel y solicitaron la renuncia del ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, por su inacción frente a los delitos contra reservas forestales y parques nacionales en distintas zonas del país. Ahí estaban prácticamente representados la totalidad de los ambientalistas de tradición y base científica del país ante la indiferencia de un ministro que es todo lo contrario, exactamente todo lo contrario de lo que debería ser Igualito que un tú. ministro de Medio Ambiente. Y este hombre sí que no tiene bandera. Él defiende la actividad comercial en cualquier sitio. Él le siembra cualquier cosa, hasta en el Parque Independencia, al país. Es un hombre que no respeta nada. Dicen los medioambientalistas que estamos en un peligro enorme porque hay una situación de vulnerabilidad medioambiental frente a fenómenos como la sequía y la erosión de los suelos, y que aún en esas condiciones tenemos un ministro de Medio Ambiente que participa de la explotación de bosques nativos en lugares como Valle Nuevo y Sierra Bauruco, así como que propicia alegremente, por una parte haciéndose el indiferente y por otra parte permitiéndolo a la franca, de los permisos de extracción de materiales y agregados de los ríos y la contaminación minera, que no son perseguidos ni por el ministro de Medio Ambiente, ni mucho menos. Por eso que llaman la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, que ni procura nada, ni es de medio ambiente, de ningún medio ambiente que se le parezca. Y esto es muy bueno decirlo ahora, en el momento que hay una crisis de agua, justamente atribuida a la actividad de una granjera totalmente dueña de la situación, que hacía ahí lo que quería. Hay que leer lo que se describe en relación con esa crisis del agua que tenemos en el Gran Santo Domingo. Una crisis provocada por la avería que una granjera produjo trabajando para drenar el área y para tratar de extraer mayor cantidad de arena de los ríos. Entre los barrios y sectores que esta situación de calamidad va a afectar,
porque no va a haber suministro de agua, figuran María Auxiliadora, el mejoramiento social, La Ciénaga, Los Guandules, Guachupita, 27 de febrero, Villa María, Villa Juana, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, el Ensanche Kennedy, La Agustina, La Agustinita, Cristo Rey, La Puya, Arroyo Hondo Viejo 1, 2 y 3, Cuesta Hermosa, Cuesta Brava, Los Ríos, Los Jardines, El Claré, Galá, Son más de 80 Colinas del barrios. Seminario, 80 y pico de barrios, porque las operaciones de esa grancera que además todo el mundo conoce porque ha sido denunciada varias veces y se sabe los vínculos políticos que tiene, la influencia que tiene en el gobierno, y esa actividad permitió que esa grancera perforara una estructura de tuberías de 66 pulgadas y que se extiende desde la planta potabilizadora de la presa Valdesia hasta el polígono central del Gran Santo Domingo, lo que quiere decir que es una verdadera avería de una enorme trascendencia y que va a haber que estudiar lo que se va a hacer con este tipo de situación. Como se ve, la irresponsabilidad respecto de la preservación del medio ambiente y tomar medidas para que estos depredadores no terminen con los ríos de la nación es grande y significativa. Ahí hay que decir muchas cosas en relación con esto. Ayer nosotros teníamos un debate, si se puede decir de esa manera, precisamente sobre este tipo de cosas. Yo decía que este país necesita más gerentes que políticos. Cosas como esas, permitir que una grancera se posicione sobre una zona donde funciona una tubería de distribución de agua a 80 barrios Coño. y que nadie diga Increíble. nada, que ninguna autoridad se haya percatado por todo el tiempo que pasó ahí, eso es simplemente una inobservancia de gerencia. Y si tú te vas tema por tema, institución por institución, realmente a uno le causan quizás un poco de preocupación saber cuáles son los niveles de gerencia con los que nosotros estamos administrando lo que es de todos, la comunidad de bienes de todos los dominicanos, que es el Estado, y ese equipo de administración o esa mesa de consejo equivalente a una empresa privada sería la administración, que es el gobierno. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Quién se encarga de velar porque todo este conjunto de normas se cumplan? Porque cuando tú pasas por un sitio donde no se están haciendo las cosas correctamente, de donde quizás se está sacando la arena, los materiales de los ríos, donde quizás se está estableciendo una construcción fuera de lugar, donde alguien está construyendo al borde de un río que puede ser peligroso inclusive para sí mismo, ¿quién los detiene? Y nosotros tenemos autoridades a todos los niveles. Aquí nosotros tenemos más indio que flecha. Pero resulta que cuando tú vas a la evaluación de las consecuencias, la primera pregunta que yo como ciudadana me hago es, ¿y dónde están los gerentes que tiene este país? ¿Dónde están los buenos administradores, los que toman las decisiones, los que además administran el sistema de consecuencias? Muchas tragedias aquí se pueden evitar. Eso de tener 7 días sin agua, 80 barrios del Gran Santo Domingo, eso es una tragedia. ¿Pero por qué? Por los intereses de un pendejo que tiene vínculos políticos y le Exacto. permiten trabajar encima de esa tubería, que es una tubería que no cualquier tubería, es una tubería que tiene 67 pulgadas, es inmensa, y sobre ella trabajó esta grancera, que todo el mundo sabe de quién es, porque hay gente vinculadas al poder político con esta grancera, que ha depredado zonas enteras de Jaina y de todos esos ríos del sur cercano. Es la realidad. Mira. No es solo la falta de consecuencias, sino de prevención. Porque, ¿cómo usted va a permitir que esa granjera opere sobre el río así, inmediatamente donde está esa tubería tan Exacto. importante? Tanto su comentario, don Andrés, como el comentario de Yulisa, dicen algo muy importante que no se reportó en la prensa. En la prevención necesariamente tiene que intervenir el Ministerio de Medio Ambiente. Y en el tema de la sanción, de las consecuencias que debe de tener el hecho, se necesita la intervención de la Procuraduría General de la República, porque hay algo muy cierto.
de ahí de donde estaba sacando materiales, donde estaba haciendo lo que estaba haciendo, no podía hacerlo. Y número 2, algo que a mí me preocupa en lo personal y como ciudadano, ¿quién va a pagar los daños causados? Daños que son irreversibles. Y aquí vemos cómo el medio ambiente aparenta no tener doliente en el Estado, porque este señor ya lleva mucho tiempo dando palos a ciegas, y yo creo que el 27 de febrero es una fecha que el presidente debe de aprovechar para poner ejemplo con este Esos señor. palos no son a ciegas, ¿no? No. Ah, no, No, son no, esos con palos, anteojos. esos palos son bien vistos. Lo que pasa son, como tú dices, palos por los 411, pero solamente le benefician a un grupito. Ese ministro sabe de negocio y mucho, es parte de los rentistas de este país que financiaron un proyecto político a partir de una inversión económica. Él no, pero sus socios sí, y por lo tanto es intocable, porque lo que se ha hecho en materia de desaciertos respecto del manejo del medio ambiente ha provocado incluso que todos los ambientalistas, de manera unitaria, encabezado por la Academia de Ciencias, por la universidad, por la tradición de los grupos ambientalistas santiagueros que tienen mucho prestigio, por casi todo el mundo. Es que todo el que tiene amor por la naturaleza en este país, todo el que tiene una vinculación, digamos, y una conciencia respecto de lo que puede ocurrir en una media isla como esta, por el nivel de degradación de la naturaleza que está siendo sometida, tiene que reaccionar contra este hombre. Porque es que uno no entiende por qué Danilo Medina Nadie lo tiene dice ahí. nada. Nadie Y el dice nada. culpable es el presidente de la República, Claro. que no ha escuchado, no ha puesto el oído en el pueblo y ve lo que este señor hace de forma ligera, sin importarle las consecuencias. Señores, los daños al medio ambiente son crímenes. Son crímenes que nosotros vamos a sufrir las consecuencias en muchísimos años siguientes. Eso es devastador lo que está haciendo este señor, y da vergüenza que en el Ministerio de Medio Ambiente no esté un administrador que ame, que sienta y padezca en cuanto se habla de esta parte. El Es medio un ambiente, gerente que se necesita, y él puede no gustarle el medio ambiente. Tú no tienes que amar la pues posición no tiene que tú razón de estar tienes. ahí. No, él no tiene que amar la posición que él tiene, pero él sí tiene que hacer cumplir la ley, porque para eso fue que lo pusieron. Puede ser que no le guste quedarse los viajes para los ríos, cuidar las zonas protegidas, establecer perímetros dentro de los parques ¿Para qué hacer todo el cargo? nacionales. Bueno, porque eso es Hay que una, estar porque esos en son el tren. no, porque esos son imposiciones, esos son No, grupos. nadie le dice que no a un cargo del presidente. Son grupos. Entonces, tú puedes no estar gustoso, tú puedes no saber nada. Para ser ministro de Medio Ambiente no necesariamente hay que ser ambientalista, pero sí hay que escuchar a los ambientalistas. Pero lo menos que tú sí puedes hay que tener hacer cumplir la es ley. respeto por la naturaleza. Claro, sí tienes que sentir respeto, aunque no sientas amor por el medio ambiente y por la naturaleza. Y además, se supone que los daños medioambientales de República Dominicana no son cosas que se puedan esconder debajo de una alfombra. Los daños están ahí. Y uno se pregunta cómo puede ser que cosas que están a la vista de todo el mundo, la autoridad pertinente de una zona específica no lo vea. Exacto, así es. Miren, en el Parque Armando Bermúdez, del lado de la zona de San José de las Matas, Las Manaclas, por ahí, dentro del Parque Nacional, ahí hay varios pedazos cercados con alambre de púa, pero al lado hay un guardaparque y todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Cómo le echan rollo de alambre de púa y cercan un pedazo dentro de un parque nacional? Porque hay un ¿Cómo? jorocón ahí. Porque ahí está el ¿Cómo ministro de si Medio ahí hay Ambiente? un guardaparque? ¿Cómo si ahí hay encargados de medio ambiente? Cuando tú sobrevuelas o te vas en carro caminando como tú quieras, toda la zona de las montañas de San José de las Matas, señor, eso es lo que da pena. Ahí hay montañas que tú no puedes definir si estás en República Dominicana o si estás en Haití. Ahí hay zonas de altura donde se supone que no pueden darse permiso o no se puede permitir ganadería ni agricultura de montaña, y los picos de esa montaña están quemados, devastados, y tienen los surcos hechos por las vacas porque los ganaderos campesinos de ahí simplemente sueltan esa vaina ahí sin importar, porque ahí no hay quien administre una ley. Pero yo personalmente insisto en que si hay que condenar a alguien por todos estos crímenes medioambientales es al presidente Danilo Medina, quien se ha hecho el chivo loco con este criminal, con este asesino del medio ambiente. Los recursos naturales nos pertenecen a todos. La responsabilidad del presidente
es, porque el presidente no puede multiplicarse ni estar en todas partes, pero él sí tiene Pero que quita y pone. exigir, Espérate, Gato. él sí tiene que exigir que sus ministros cumplan con las leyes. Y cuando un ministro tiene tantos reproches y hay tantas exigencias y tantas demandas, no de cualquiera, Pero- de los representantes del medio ambiente, de los ambientalistas, se supone que al presidente algo tiene que Él llegarle. echó hacia atrás todo lo que había de alguna manera conquistado, avanzado, con una dedicación que es encomiable. Domínguez Brito. Sí, Sí, claro que Domínguez sí. Brito sí que hizo Se encontró a enemigo esfuerzos. por limpiar Valle Nuevo. Hizo esfuerzos reales, están allí. Él lo echó para atrás todo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:59, hoy es Día del Amor y la Amistad, una expresión que se manifiesta de diferentes formas. Las Naciones Unidas han estado muy activas hoy, hablando de cuáles son las diferentes manifestaciones y dice que el amor defiende la igualdad de derechos y un trato justo a las personas sin importar el criterio o la inclinación sexual. También habla de que una forma de manifestar amor también hacia los demás es apoyando el bloqueo o la negación del matrimonio infantil, que no hay amor dentro de una relación que se da entre un adulto y un niño o sin importar los sexos cruzados que tengan, una mujer adulta con un niño infantil o una niña pequeña con un hombre adulto. Que eso es un tema de debate aquí a nivel nacional. En República Dominicana es legal. Y hemos hablado en varias ocasiones de que cualquier menor con la anuencia de sus padres puede contraer matrimonio y que eso es una contradicción Pero a los derechos de los que aún los derechos no de los tienen niños. la madurez necesaria para contraer matrimonio. Así es, alguien que sí sabe de amor y de todas esas Sí. filias es Carlos de Peña Evers, un ex candidato a senador, un político de un movimiento dominicano que en las elecciones pasadas se estrenó en el ruedo político y que esta misma semana ha hecho un acuerdo desde su movimiento para participar también ya en otra posición, ya no como novato, sino como una persona de experiencia, su segunda vez, para participar como senador al Distrito Nacional por uno de los partidos ya tradicionales con quienes se ha hecho esta alianza. Carlos. Y antes de presentar a buenas Carlos, tardes. sumarle algo a esa introducción excelente que ha hecho Yulisa. En su anterior proceso como candidato, Carlos hizo algo que fue bastante llamativo y era preguntar, recuerdo ese video, esa producción, ir a las calles y preguntar, Rosa, ¿para qué sirve un senador? Y la respuesta de la gente, mira, era lo más cómico de lo que tú te puedes imaginar, porque realmente hay una desconexión. Entonces, Senador con S, ¿verdad? sí, un día como Porque aquí hay hoy- con C también. No, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Un día como hoy, donde hablamos del amor, y por cierto, fuera del aire, Carlos, que es sociólogo y que se maneja muy bien en estos medios, hablábamos también de ese tema. Tiene que haber, o tenemos que recuperar algo del amor por la República y por la ciudadanía también para hacer política. Bienvenido a este gobierno de la tarde, mi amigo y hermano Carlos. Gracias, estoy entre amigos y entre amigas, pero creía yo hasta que escuché a Yulisa. Uy, ¿qué pasó? Te atacó. No, una broma. No, gracias de verdad por el espacio y la oportunidad. Y como decía Yulisa, ya en un tono más serio, sí, esta semana pues hubo un acercamiento que teníamos un tiempo conversando el doctor Max Puig y yo, y el secretario general de la Alianza por la Democracia, el doctor Carlos Sánchez. Bueno, pues acercándonos a propósito de, bueno, que ya hay unos plazos bien estrechos en relación al calendario electoral de mayo 2020. Bueno, la nueva ley de partidos y ahora la ley electoral, ambas insuficientes desde el punto de vista constitucional y democrático, y podemos hablar de eso en un rato. Pues bueno, pues nos van colocando en medio del calendario y haciendo imperativo que lleguemos a acuerdos políticos entre fuerzas afines. Pero explicaba yo en la rueda de prensa que hicimos el martes que a diferencia de otro tipo de acuerdos, nosotros tenemos un acuerdo, José Luis sabe a qué me refiero ahora, un acuerdo de tipo ideológico. O sea, la Alianza por la Democracia y el Movimiento Nueva Democracia tienen afinidades ideológicas, es decir, tienen valores comunes, origen común, planes comunes,
agenda en el marco legislativo y desde el punto de vista de la administración del Estado comunes. Y misión similar. Y misión similar. O sea, que no se trata de un acuerdo transaccional donde, bueno, lo que hay que hacer Esto es para ti, No es un pactar. acuerdo puramente electoral. Pactar tanto. De hecho, una de las cosas que Max más insistía era que tiene que ser un acuerdo político amplio, no un acuerdo exclusivamente electoral, y así fue diseñado. Es un acuerdo de largo plazo, es una relación con sustancia para que perdure en el tiempo mientras estemos todos en este mundo y la república exista, que yo espero que dure bastantes siglos. Carlos, ante Sí. nada, explícale a la gente cuál es la ideología de Nueva Democracia. ¿Qué es Nueva Mira, Democracia? Nueva Democracia se acaba de... es un espacio que es un colectivo de participación política que tiene dos características. Nosotros tenemos compañeros sobre todo en la región del Cibao y en la capital, pero siempre quienes fundamos Nueva Democracia, veníamos de formación bochista, veníamos del viejo PLD. Yo siempre he dicho que ese PLD murió en 1990, hace muchos años, y todavía hay gente que confunde y cree que este PLD es el de aquel entonces. Y bueno, lo formamos en 2013 y con dos características. Tenía que ser para formar cuadros profesionales, políticos, o sea, aquel tema de los círculos de estudio y de todo eso que se quedó atrás en el viejo PLD, y a la vez que era calidad más que cantidad. Entonces, Nueva Democracia nunca ha sido un espacio de masas ni de mucha gente, sino de profesionales calificados, técnicos, medios, o sea, cuya idea era, bueno, aportar a la política, hacer incidencia y sobre todo trabajar para que unas candidaturas progresistas de corte democrático pues ocuparan posiciones congresuales, municipales y presidenciales. Como el viejo PLD, de cuadro. De cuadro, sí. Pero en el 2016, y yo soy de los que sostengo la hipótesis de que una mujer debe ocupar en algún momento la presidencia de la República. Con mucha alegría apoyamos a Minú Tavares Mirabal a la presidencia y lo hiciéramos de nuevo si se dieran las circunstancias. ¿Qué pasa? Ahí hicimos una alianza, la APD, con quien nosotros hoy tenemos acabamos de hacer un acuerdo de integración. O sea, Nueva Democracia se está integrando a la APD como un órgano, como un cuerpo perteneciente a la estructura oficial y formal de la APD. Y en mi caso estoy pasando a ser precandidato a senador por el Distrito Nacional de la APD, que es un partido jurídicamente formalizado en la Junta. Entonces, sucede que en el 2016, como decía Ulises y José Luis, yo fui candidato a senador de la capital, pero eso fue al azar, porque yo no lo esperaba, y fue desde febrero. O sea, las elecciones eran en mayo y a mí me tocó hacerlo en 3 meses en febrero. Y quienes fueron testigos de esa campaña se pudieron dar cuenta que con escasos recursos, Con muy poca cosa, muy poco tiempo. poca cosa, pues hicimos un aporte, que es lo que nosotros llamamos política de nicho, era dónde vamos a penetrar, con quiénes vamos a incidir y a qué tipo de sector de electores vamos a buscar. No, y yo le voy a agregar, Carlos, que la política, como tú bien sabes y estudias, la política ha devenido en la ciencia más cosmética de todas, es demasiado Con mucha cosmética. estética. Y el momento menos cosmético de su ejercicio, que son los debates, que es al que le huye casi siempre el candidato que en teoría mejor está y el que más tiene, ¿verdad? Digo, porque no le suma nada. No, y no solo eso, porque es el lugar menos controlado, es la atmósfera menos controlada. ¿Qué te va a preguntar un rival? ¿Qué te va a interpelar un rival? ¿Qué va a surgir? Fue ahí donde Carlos probablemente, yo pienso, fue un punto culmine de esa participación breve, pero yo creo que gananciosa en ese sentido. Yo puedo contarlo brevemente, la suerte o sea, nadie conoce a ese candidato. Y en ANGE, en la institución que organizaba el debate, yo tenía unos amigos que sí me conocían. Y yo le dije, mira, yo no tengo recursos. Es una campaña rápida, fue una situación circunstancial. Lo único que yo sé es debatir. Eso sí. Y si ustedes quieren, me permiten insertarme en ese espacio con gente de mucho prestigio, a quien yo respeto mucho, como la doctora Fernández, como Alberto Tala, que es mi amigo, y como Vinicio, y dije, magnífico. Y efectivamente así fue. Y logramos estar en el debate gracias al sentido de pluralidad y de respeto por las minorías. Y bueno, pues sucedió el milagro al que José Luis se refiere. Parecería que tú ganaste ese debate. Eso dice, no, sí, bueno, sí, pero que no solo por la ganancia, sino que nos permitió lo que cuesta un minuto, usted lo sabe mejor que yo, mediáticamente, para quienes no usan el presupuesto de las mafias,
es carísimo y de repente nos dio esa licencia. Pero ganar un debate no es solamente que la gente piense que te fue No, mejor a ti. sino el Es trabajo. el trasfondo Claro. de las propuestas que se hicieron. Me tomó un buen tiempo trabajarlas. Sí, es el manejo del discurso que se dio y la empatía también que se hizo con la gente. Pero ahí se evidencia que no necesariamente el discurso es lo que recibe el pueblo dominicano como una propuesta aceptable. No, y la mediocridad de los contenidos, o sea, la política se ha convertido en una industria que desmedra el contenido y las propuestas por el tema de estético. Y yo que trabajo en investigaciones, por el marketing. Por eso a mí me llama mucho la atención, o sea, es súper valiosa la herramienta. O sea, Yulisa sabe que fue mi alumna en algún momento en temas de negocios. O sea, es súper valioso el uso de la herramienta. Lo que no puede ser es que la herramienta sustituya el contenido, que es lo que... Hay gente que, señores, que no da para la política, que no tiene talento. Y todo el mundo lo sabe y ellos también, No, pero y no ellos se lo salen. saben. Son toscos, En la hacen política una pasa, política Pero no tosca. tienen algo que es fundamental, perdón, José Luis, que es el sentido de la mística. Claro. O sea, tú tienes que construir desde la mística las Pero relaciones ni de siquiera poder. es por la forma, es por el contenido. Pero no, es que Gente no que tienen no el tiene talento. Yo no tengo talento ni para ser talento ni ingeniero. contenido. Oye, pasa como en el refresco que citábamos ayer, el famoso producto, Sí, el producto sí, más famoso del mundo. Sabemos No cuál puede decir que vende vitamina A ni B, ni sé que vende felicidad. es. Ellos dicen, Ajá. claro. Correcto. Algo tiene que vender. Sin embargo, eso degrada al elector y lo convierte en un consumidor de enlatados, que es una de las crisis de la política dominicana. O sea, hay una cantidad de enlatados políticos que se venden con recursos mediáticos y con mucho dinero. Hay cómicos, muchos Pero cómicos. ojalá fueran cómicos, porque un cómico ganó en Guatemala Camacho la es un presidencia. cómico de eso. Pepe Grillo del Movimiento 5 Estrellas, Claro. pero no se trata No, de... pero no son de ese tipo de cómicos no. profesionales, porque los chistes son malísimos. Mire No. recientemente Radames Camacho, ¿Quién es A Camacho? propósito del el día de la presidente amistad. de la Cámara de Diputados. No, el señor que manda a las mujeres, de que él les da dinero, Me atrae su candidez. sino que él le da dinero. Pero Que no le alcanza una lo de que las él cosas le da. por las que nosotros tenemos que trabajar, independientemente del rol que uno ocupe en esta sociedad, es por evitar que sujetos como ese ocupen cargos tan importantes. Así es. Y hay una responsabilidad, lo estoy diciendo desde el martes, del elector. O sea, por más que nosotros como políticos o como comunicadores hagamos esfuerzos, hay un rol del elector increíblemente importante, que es, Determinante. oye, marca la pauta, o sea, toma decisiones de evitar que este tipo de cosas te sucedan. Porque al final tú te burlas de ese individuo, pero el individuo lo que se está burlando es de la institución. Y la responsabilidad es que cada 4 años hacemos lo mismo. Elegimos una serie de sujetos que al fin, y digo sujetos con toda intención, hombres, porque la mayoría son hombres en ejercicio del poder de hace muchos años. Y mira cómo han cercenado en la ley electoral nueva los derechos de las mujeres. Y no es al azar. Yo acuso responsablemente a legisladores de ambos partidos mayoritarios de hacer una cofradía para que en esa ley electoral las mujeres no tuvieran los espacios de participación que merecen. Y eso es responsabilidad de los electores. Reconfigurar ese Congreso es una responsabilidad directa de los electores, que ni siquiera se enmarca en temas ideológicos, son temas más prácticos. ¿Quién tiene capacidad? ¿Quién es analfabeto político? Que está lleno ese Congreso de analfabetos políticos. ¿Quiénes son esos analfabetos que nosotros hemos llevado ahí? Bueno, es hora de desmontarlos de ahí. Eso es así. Y la única forma que lo podemos hacer es con los electores. Exacto. Carlos. Bueno, no, perdón. Gracias, Andrés. Carlos, referencia a una afirmación que hiciste, que los responsables son los electores. Hay un detalle en eso, y es que yo vengo observando desde hace 3 días con la reforma del sistema electoral, con la ley de partidos y la La ley electoral. ley de régimen electoral. Es el siguiente. En mi opinión, el elector es en realidad víctima de nuestra cultura política. Y también tal vez víctima de los tiempos en que vivimos. O sea, la política pasó a ser un intercambio ideológico, pasó de haber cierta cultura de debate, que aquí nunca se dio, pero hablo en términos generales, a llamadas turbo, a quién tiene más Twitter, Propaganda. a manejo de redes sociales, a ciberpolítica. Entonces, la expresión, y no es una discusión, sino que quiero que amplíes la idea, sobre todo para la red de audiencia, de cuál es la responsabilidad del elector cuando el sistema electoral, cuando la cultura electoral no me ofrece otra cosa.
Es que desde el punto de vista de la etimología de la democracia, el demos y el kratos, o sea, el demos es el pueblo. Hay una fragmentación del pueblo en la práctica y hay una degradación de la participación política del ciudadano. Cuando yo digo responsabilidad no es culpa. Digo que la responsabilidad última de elegir la toma de decisiones en la urna es del elector. Ahora, ¿quién se convierte en un elector eficiente, viable y factible para que la democracia dominicana deje de ser tan falsa como es? Porque esto es una falacia de democracia. O sea, estamos de frente a un marco de referencia político donde tú dices, bueno, hay autoridades, hay instituciones, pero ni hay realmente autoridades que ejercen ni instituciones que realmente son funcionales. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? El neoliberalismo encontró una salida para convertir la política en algo mercantil, transable. Entonces los electores son en este momento consumidores y los políticos son empresas de poder que ofrecen. Entonces lo que habría que cambiar es para salirse de esa trampa hay un riesgo que tomar y es el que yo he decidido tomarme, que es hacer pedagogía desde la política electoral. Y don Juan la hizo en 1978, eso tiene un precio. Y un costo y un precio que no es lo mismo. Pero yo estoy dispuesto a pagar ese precio y ese costo porque en algún momento vamos a entrar en un escenario temporal y el precio naturalmente y el precio probablemente me afecte personalmente, pero al final el colectivo tendrá que tomar una decisión de decir, espérate un momentito. Si sigo tomando estas decisiones, la democracia dominicana sigue degradándose hasta el punto donde podamos volver a nietos y a sujetos de cosas que se suponen ya idas. Bueno, una pregunta que se cae de la mata y que tiene que ver con los códigos electorales que se han aprobado recientemente. Una aspiración, digamos, un poco en consonancia con la debilidad del elector, porque aquí no se puede hacer discurso de deseo sobre la realidad. El que vota no es un sujeto libre. Cuando alguien vota en lo que respecta a la propia determinación de su existencia condicionado por muchas cosas, por la ignorancia, por el hambre, por la miseria, por la falta de empleo, por todas esas cosas. Por lo tanto, las elecciones no son un marco de libertad plena en este país, ni siquiera son la expresión de la voluntad verdadera de los sujetos a veces. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, estamos en el aire, el entusiasmo por Carlos Devers en la cabina es notorio. Bueno, Andrés tenía una pregunta antes de irnos a la pausa. Te preguntaba respecto del costo de la política en el fondo. Uno mira el código electoral que existe, porque ya hay un régimen electoral establecido en virtud de lo que se ha aprobado hasta ahora, y una ley de partidos promulgada y todo eso. Y uno se pregunta, bueno, ¿la política está al alcance de quién? ¿Es esto democracia? ¿Esto es lo que se llamamos democracia o es una plutocracia en el sentido estricto de la palabra? Puesto que realmente, y de acuerdo con lo que está planteado en el Código Electoral, llamémosle así a las dos leyes juntas, de acuerdo a lo que está planteado, la política no está al alcance de cualquiera. Para ser senador, por ejemplo, y tener una campaña efectiva, digamos, en una demarcación tan grande como la del distrito, hay que meter algún dinero. Suponte tú, ¿cuánto dinero tiene Reinaldo Pared con el barrilito acumulado previamente para hacer campaña como le dé la gana? Y encima de eso tiene el gobierno, el presupuesto, todos los estamentos del Estado a su disposición. Es una batalla fuerte, pero ¿por qué la política en este país es cada vez más costosa, cada vez más inalcanzable para los sectores populares? Mira, Andrés, y paréntesis, yo debo manifestar mi admiración. Yo le hice una entrevista hace unos meses a Andrés por radio y yo creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida en términos de intercambio con alguien de la estatura de Andrés, y se lo agradezco infinitamente el tiempo que me dio para esa entrevista sobre mito y cultura en la era de Trujillo. Pero retornando a lo que Andrés dice que es clave, es la pregunta que me hacía alguien muy familiar mío, Carlos, otra vez, en un esfuerzo que drena económicamente, que drena de salud. Y físicamente. De hecho, me pasó un acontecimiento de salud al terminar la campaña del 16.
Y yo te lleva a reflexión, o sea, te lleva a la duda. Hay una hipótesis de corte histórico, o sea, y otra que es ahistórica, o sea, que es ajena a la historia. Si Reinaldo Pared tiene razón, es la primera vez que lo menciono, ni siquiera en la campaña lo menciono, ahora lo menciono. Reinaldo o cualquier otro tiene razón, la historia nos va a tragar a nosotros. Y cuando digo nosotros, digo esencialmente quienes vemos la política de otra manera. Vamos a ser tragados. Y si somos tragados, la República va a ser tragada con nosotros. Porque lo que estamos planteando es un reto, una encrucijada y de orden histórico donde dice, bueno, hay una transición que se está abriendo, que la abrió la Marcha Verde. No sabemos hasta dónde fue la grieta, por razones que no vienen al caso. Si se profundiza esa grieta por biología, por historia y por cansancio de la población, a esa responsabilidad que yo le atribuyo al elector. El elector que me está escuchando tiene la oportunidad en mayo de 2020 de empezar a abrir un hueco en la historia, sobre todo en aquellas circunstancias, no porque voten por un senador o por Carlos, que de hecho yo tengo una concepción, José Luis sabe, sobre el Senado que debe ser eliminado. Sí, claro. O sea, yo lo planteé. Como yo quiero llegar al Senado como tú para plantear ahí mismo su eliminación. En el 16 lo planteé, es un congreso unicameral, y inclusive, que volveré después para debatir eso, es no solo unicameral, sino sin intermediación partidaria. Una asamblea de ciudadanos. Y eso es un tema debatible. Los políticos se quedan como, Carlos, ¿y qué tú sí, el poder ejecutivo para los políticos, el poder municipal y el congresual como mecanismo de contrapeso y fiscalización para los ciudadanos, para los intereses, para el ágora original. Sí. Yo no me estoy inventando nada. Lo que pasa es que eso afecta a intereses. El concepto de su creación, porque la creación del Senado bicameral, del Congreso, lo que implicaba era, desde su concepción, era equilibrio. No, pero no lo hay. Y ahora inclusive con el tema del arrastre, la Cámara de Diputados y el Senado no implican ningún tipo de equilibrio, claro. Porque cuando tú tienes que ir cargado sobre un grupo de individuos que son los que hacen la campaña por ti, indudablemente que tú no vas a votar en contra de nada que no sea una línea partidaria. Entonces, si nosotros tenemos aquí un Senado que en su mayoría es gubernamental o pertenece al Poder Ejecutivo y una Cámara de Diputados también pertenece a las oligarquías, porque no es a al unas final siglas. Es al servicio de un poder en específico. Claro, y la Cámara de Diputados facciones, también. correcto. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pero el ejemplo fue ese que digo, el contubernio. Supuestamente dos partidos distintos, los hombres se ponen de acuerdo para entrampar a las mujeres de los dos partidos. O sea, y se supone que son opositores entre sí. No es cierto. Ahora, para cerrar lo que Andrés decía, mira, yo le explicaba a alguien hace un rato. Hay un ejercicio de la política en República Dominicana de corte vertical, que es para ascender. Carlos, ¿por qué tú no te pones de regidor? ¿Por qué tú no te pones de diputado? Y vas escalando, como que esto es una profesión. ¿Por qué no empieza por abajo? Por abajo o por arriba. Y a mí me cuesta mucho en mi formación de cientista social entender el por abajo y el por arriba, porque la regiduría se supone que es una representación directa, lo más cercano posible del municipio. Claro, sí. O sea, ¿qué tiene que ver eso con una lógica jerárquica del poder? O sea, que mientras más cerca tú estás de la gente, tu nivel tiene que estar más abajo, según esa lógica de la persona que te preguntó eso. Pero que esa es la concepción algo verticalista. Que se contrapone a la concepción ya yo fui del poder. Diputado, ya yo no puedo repetir como representante, ahora me toca ser senador o senadora, me toca ser presidente. Yo conté, señores, más de 84 aspiraciones presidenciales. Pero ¿de qué se trata la política al final? Yo creo que el trabajo tiene que ser horizontal, desde una perspectiva de cuáles instituciones impactan la vida de la gente. Y si el Congreso impacta la vida de la gente, a mí me ha tocado no solamente una precandidatura, sino el diseño del modelo de participación política de nuestra organización en el Distrito Nacional. Y una de las cosas que yo he planteado es, hay que buscar las candidatas y candidatos a diputados, primero el 60% para las mujeres. Y segundo, que sean directamente de las zonas geográficas que sean representativas. Que si yo vivo en La Yuca, en Naco, en Piantini, yo pueda representar los intereses de esa comunidad. Que si yo vivo en Mata Hambre, en Ciudad Universitaria, en Los Kilómetros, en Honduras, Atala, que pueda encontrar una persona que hace trabajo por la comunidad, que es conocido por su trabajo ahí y pueda representar. Que no haya que buscar 50 millones o un partido le pida $1 millón de pesos, 300,000 pesos, para que un sujeto se quede con el dinero, con el 80% del dinero, y el 20% vaya al partido, aunque el precandidato o aspirante no salga. Aquí papeleta mató a menudo. Papeleta mata ideas también, pero discursos de peso. Mira, hay algo que está pasando.
si nosotros, cuando ustedes me dan una oportunidad aquí, están abriendo un canal. Si vienen más jóvenes y más gente con esta concepción, abren una puerta, una ventana posible, porque ese es uno de los medios más importantes del país. ¿Qué pasa? Lo que necesita la política cínica, lo que necesitan los que no son demócratas, es cercenar la posibilidad de abrir estos espacios. Y mi rol aquí, independiente que te decía del costo y el precio, es abrir el espacio para que, a lo mejor no soy yo el que le toca cumplir un papel dentro del Congreso, pero yo te puedo asegurar que habrá mujeres y hombres en algún momento de esta década que ese papel lo van a cubrir con honor. Quienes hablamos ya brevemente para irnos del cambio, Carlos, somos optimistas a nivel patológico, porque siempre creemos Obligado. Es obligatorio creer que las cosas pueden cambiar para bien. Pero lo otro es huir. Me gustaría cuando retornemos entonces que lo hagamos. ¿Qué puede haber cambiado en estos años por lo cual tú estás apostando a que algo va a pasar? Tengo datos empíricos, volvemos en breve. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 4:29. Tenemos en cabina a Carlos de Peña Evers, sociólogo, miembro de Nueva Democracia, quien ha hecho su movimiento, una alianza con el partido de Max Puig, con Alianza por la Democracia. Alianza por la Democracia, APD. Le preguntábamos, Yulisa, antes de irnos a la pausa, ¿qué puede haber cambiado en el transcurso reciente, en el contexto reciente, para que hoy tus esperanzas de que ese cambio también se replique en las urnas y abra un espacio precisamente a movimientos políticos con pensamiento alternativo, con un pensamiento no tradicional? En marzo del 2017, en el 22 de enero, 22 o 23 de enero del 2017, fue la primera marcha verde. Sí. Y me tocó, por alguna casualidad, yo duré 3 meses trabajando, recogiendo información desde la propia marcha para un trabajo que publiqué. 22. Gracias, muchísimas gracias. Para un trabajo que publiqué 3 meses después, o sea, académico, para presentarlo inclusive fuera del país, que se llamaba La Puerta Constituyente de la Marcha Verde. Que la hipótesis era ver si era posible que la Marcha Verde degradara la gobernabilidad y diera paso a un proceso a un escenario constituyente o destituyente. No sucedió ninguna de las dos cosas, porque el gobierno aguantó la crisis de gobernabilidad y se quedó en una crisis de credibilidad. Pero ¿qué pasa? En marzo del 2017, yo soy investigador, es lo que hago de hace 20 años, hice un muestreo en el Distrito Nacional con 1.500 muestras y apareció el primer dato importante. 24.7% de los electores del Distrito Nacional no se sentían identificados con ninguna fuerza política específica. Y en el caso presidencial empezaban a marcar 2 personajes que no voy a citar sus nombres, uno más a la izquierda y otro más a la derecha. De hecho, uno de ellos se mantuvo constante hasta hoy. Yo he hecho 7, 8 o 9 estudios desde ese 2017 para acá y ese factor, ese señor, se mantiene constante con porcentaje oscilando entre 11 y 13%. Pero lo importante es el porcentaje de gente que hoy dice, que ha ido creciendo de 24 a 33%, hoy dice que no se siente vinculado a partidos y no tiene decisión sobre por quién votar. Y yo como trabajo data dije, bueno, aquí hay una brecha que puede ser llenada. No significa que en el 2020, pero va en el corto plazo, la grieta que tiene el sistema político va a ir abriéndose cada vez más y lo que hay que tener sentido de la historia y de la oportunidad. Aquí no puedo explicar por razones estratégicas, evidentemente, cómo se debería dar ese fenómeno, pero se ha ido hilando desde uno de los partidos tradicionales y desde espacios alternativos. Obvio, la ley obstruye aparentemente de inicio, o sea, sirve de represa. Ellos saben lo que está pasando, porque si yo manejo los números, ellos también. Ellos también, la hegemonía, o sea, el grupo de poder. Pero la hacen ellos, porque. No, y la deben hacer con más frecuencia que yo, que tienen más recursos. Y si yo la hice y tengo un año y algo midiendo, es porque el fenómeno se ha ido agudizando. ¿Cuál es el fenómeno? El cansancio de la gente con las ofertas convencionales de los mismos políticos haciendo lo mismo y diciendo lo mismo. Entonces hay algo clave aquí. Tiene que cambiar la estética, o sea, la presentación del producto, y tiene que cambiar el fondo. Y cada vez más gente en esta ciudad, no sea a escala nacional, como decía José Luis fuera del aire, es más sensible. De hecho, esa fue la ciudad que salió con el IDH más alto. O sea, el índice de desarrollo humano, el Distrito Nacional lo tiene más alto. En consecuencia, hay menor potencial de clientelismo. Y lo vamos a ver ahora en el 2020. Lo que pasa
que a nivel presidencial todavía el dominicano es sumamente conservador con el dar el salto. Pero congresual y municipal, recuerden que lo dije hoy, cuando vuelva lo podemos hablar en algún momento. Quiera Dios. Va a pasar, no que puede ser que ganemos, ojalá, pero más que, bueno, en El Salvador acaba de suceder. Bukele era alcalde de San Salvador, pertenecía al FMLN, salta del FMLN, se lo expulsan y termina siendo candidato ganador de un movimiento. Independiente, por cierto. Sí, pero no quiere decir que sea bueno o mal presidente, sino que abrió la brecha. No, que se salió de la todavía no política sabemos. tradicional. Pero Aunque abrió en El Salvador la brecha. Que terminan presos casi electoralmente se Van salió de tres. la brecha tradicional. Y usó mucho las redes sociales, que el caso de Bolsonaro, hay un error, he escuchado a algunos analistas decir que Bolsonaro es un político fuera del sistema. No es cierto, No, Bolsonaro claro. duró 27 años Sí. como diputado. Como diputado. Y decir que Donald Trump es antisistema, por favor. O sea, Bolsonaro era más diputado que militar, que militar. porque duró más tiempo siendo sí, diputado. pero Trump es del sistema. Lo que pasa es que no era republicano formal, No, pero no. es del sistema. Bueno, pero Trump tiene una característica sumamente particular en el sentido de su oposición al sistema. Porque Trump derrotó todo el sistema político. La Por gente lo cree menos que derrotó el solo a los choque con el demócratas. sistema mediático ha sido más Mediático, agudo. claro. Oye, pero que Desde Pero se Reagan para comporta acá. en es el que Trump ejercicio del poder. derrota al sistema político completo, no solo a los demócratas. Correcto. Trump derrotó a los, Incluso esos mismos a los partidos. republicanos que no lo querían. Sí, Andrés, pero se comporta en el poder como, o sea, se rodea de halcones. Bueno, con la crisis de Venezuela lo podemos ver, y se comporta como, Claro, como parte sí. del establishment. Sí. Porque el Pentágono y el Departamento de Estado no juegan. O sea, la élite o sea, la élite blanca anglo no juega. Entonces, Trump tiene que enmarcarse en esa ética de trabajo. Sí, ética es un poco difícil, pero en ese ejercicio de gobierno que es tan clásico en Estados Unidos. Ahora, acá, el reto que queda, de nuevo, no es el mío, que si yo puedo ser senador o no. El reto que queda es si nosotros, los que decimos que somos distintos, nos comportamos distintos realmente, y es muy duro, como decía alguien sobre Bukele, que al final tú termines siendo una decepción después de venderte como algo diferente. Bueno, Es mejor que eso- seas una decepción porque Desde el principio. desde el principio. Pero eso ha ocurrido, por ejemplo, Claro, en el mismo Funes. Salvador, Funes, qué Funes. cosa. Funes. Incluso Funes era un hombre yo conocí a Funes, por ejemplo, en Cuba, y Funes era un hombre de un discurso de izquierda. Ejerció el periodismo y fue una figura preponderante a partir del ejercicio del criterio, primero. Se esperaban muchas cosas de él, y Funes está hoy, en la chirola. Sí. Es un hombre... Igual que Flores es un caso distinto, porque Flores sí venía de la derecha. Bueno, Igual claro. murió y quedó preso, pero Flores la pasó amarga después. Pero a mí me preocupa algo que no quiero irme sin decirlo. Los famosos outsiders, o sea, que yo no me siento outsider, yo soy político desde que era muy pequeño, o sea, me siento inclinado hacia eso y la trabajo como ciencia. Pero la República Dominicana no puede caer en el vacío, ni puede ir hacia atrás en la historia. Bueno, O sea, porque lo que tenemos malo ahora, el cáncer que tenemos ahora, tú no le puedes hacer alguna metástasis. pregunta, Carlos, de política concreta. Reelección. ¿Tú crees que hay espacio para que la reelección se imponga en el país? El danilismo se va a reelegir. ¿Tú lo crees? El danilismo. No que lo va a intentar, que se va a reelegir. Pero tú oíste lo que yo El acabo de decir. danilismo, el danilismo. No, claro. el Danilo danilismo. Medina no se va a reelegir. Ah, ok. El danilismo se va a reelegir. Interesante. Pero eso es más... O lo va a peligroso. intentar. Ahora sí. Y te voy a explicar por qué. Lo va a intentar Pero porque... el danilismo tiene una opción diferente que no sea Danilo. Sí. Sí. ¿Cuál? No. Porque los alitas cortas, dos pero volados Andrés. muy alto. Andrés, pero le No vamos me a hacer haga campaña. eso, No le vamos a hacer campaña a ese sujeto. Pero ya lo también- están preparando. Es como un gallo, le están, que le echan... Ah, la traba. Es una traba, el Pero gallo lo no- están preparando. Están alza echando su vuelo, maíz. No, Andrés. Limándole la No, espuela. cuidado, espérate, es que no es él. El tocayo de Andrés. Yo creo- Perdón. Yo creo que vamos a ver por primera vez, los expertos en mercadeo, no yo, vamos a ver por primera vez a un producto 100% enlatado, Ay, Dios vendido mío. por su dueño. O sea, el dueño del producto dice, Uribe Duque. Bueno, Eso hay- no es una novedad. Ahora, ¿qué pasa? Ay, Tú dices, Carlos. ¿por Pero qué? ese fue un experimento. Netamente No, no, enlatado. Eso fue un enlatado, experimento que salió enlatado. malo. ¿Eh? Uribe Duque fue un experimento que salió mal. ¿Con qué? No, Ah, no salió bien. Le funcionó. No, a y además ellos. Uribe dirige a control remoto, como va a ser el caso, a control remoto el sujeto. Lo mandó para donde Trump. Ve a donde Trump, mijo. Y ven, regresa. Igual aquí. Andrés, ¿sabes por qué? Porque es la única salida que tiene el danilismo de sentirse seguro con un empleado.
No es un ejercicio de deseos, sino Sí. necesita, el presidente Medina necesita un empleado al cual dirigir. Y Un Leonel Fernández títere. no va a ser empleado. Además, de acuerdo a lo que uno recoge en las redes, el leonelismo, yo no lo comprendo. Evidentemente ya no necesita al presidente Medina. Y es no una- será al revés. no, es una confrontación, no digo yo cínicamente, porque es una confrontación abierta. O sea, parece que en la oposición fuera el leonelismo. Ahora, Mire. tú me dices, ¿qué nos toca a nosotros que estamos del otro lado? Dos cosas. Ellos evidencian que no se necesitan ninguno de los dos. Aparentemente. Oye, pero el que tiene el Estado es uno de los Aparentemente. dos. El comité político ha pasado a ser un mojón histórico. Ay, por Dios, No, mire, pero de verdad. como Pero- No, la pero- señal, como la no, señal de señores, yo estoy de tránsito. visita y lo de histórico creo que está de más. Pero mire, Y con todo el cariño. O sea, perdóneme. Carlos, ¿qué usted opina de la denuncia de Manuel Crespo, de que a él se le está intentando? Pero Crespo no es del Comité Central del PLD. Claro. Sí, pero es que ellos, Sí. entre ellos Y están... no era funcionario. Lo que él tiene que Sí. hacer es solucionar el conflicto interno. Que vaya que le donde están su- preparando un expediente. Preparándole, no, que vaya donde el padrino que él pueda tener Que a que le resuelva el fue- problema. Que fueron Carlos. militares a su Él- Y lo casa. allanaron porque no pagaron. He dicho, y vuelvo y Después de una repito, denuncia. en 1999 yo fui testigo. Jaime David Fernández Villarreal ganaba las elecciones internas del PLD. 70-30. ¿Qué pasó? El presidente Medina de hoy fue candidato presidencial. Y Jaime David se ¿Con qué desinfló. prácticas? Investiguen, los No, jóvenes, la, averigüen. La más oscura. No. Le hizo de todo. Y eso era, Andrés, tú sabes, fuera del Estado. Claro. Ellos decían que es realpolitik a No, esa no. práctica. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. O sea, A mí no me lo contaron. Memoria Ahora, ¿qué va a pasar fresca. ahora cuando tenemos todo el Estado? Carlos, ya nos quedan unos últimos segundos con de la gusto. entrevista. ¿Cuándo sabemos, cuándo la gente va a poder empezar a conocer de tu propuesta como senador? Sí, igual estamos trabajando, conformando un equipo técnico, tratando de ya darle nivel. Hay una cosa con la que es un reto, y es darle sustancia a la propuesta y que sea objeto de debate. Por ejemplo, adelanto una. La revocación de mandato, el referéndum y, por ejemplo, las memorias. Ahora, 27 de febrero, los presidentes deberían estar obligados, como en España, al debate parlamentario. Claro. Es una propuesta fundamental mía. Tiene que haber debate parlamentario en el rendimiento de memorias anuales. Una pregunta. ¿Hay en este momento algunos aires de unidad en sectores similares a tu pensamiento? Tu candidatura, que comienza con Nueva Democracia y con la APD, correcto. se podría ampliar a otros. Ya en este momento, yo no lo puedo Minú y anunciar. Guillermo Moreno. No lo puedo anunciar porque eso está en etapa ya de preparación. Habrá una secuencia de actos de unidad Pero- en las próximas semanas. Pero, el calendario electoral dice que las reservas se hacen en el junio y que las primarias son en octubre. Sí. Sí. Lamentablemente nosotros no hemos podido llegar a un acuerdo con el tema de las primarias y hay mucha laguna todavía a nivel de la Junta Central Electoral. Lo ideal sería que fuéramos todos juntos. Cuando digo todos juntos, somos todos los progresistas juntos. Ahora, hay una coalición a la cual nosotros no vamos a pertenecer, que es una coalición que está construida sobre la base de la sobrevivencia comercial y sobre la base del apoyo posterior a Leonel Fernández. En esa coalición no vamos a estar. Gracias a Carlos de Peña Evers Gracias de a Nueva ustedes. Democracia, que ha venido a estar con nosotros el día de hoy y compartir, bueno, pues su decisión de ir como candidato a senador por el partido de Alianza por la Democracia y por esta coalición entre Nueva Democracia y el partido APD. Carlos, las puertas de la Z101 están abiertas para ti ahora y hasta el futuro y te deseamos mucha suerte. Esta es la primera de varias entrevistas que vas a tener aquí. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:45. Hoy se dio un incendio de gran magnitud en Puerto Plata, en los depósitos de la compañía Brugal. Hay 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana, conjuntamente con bomberos de varios municipios de la región norte del país, que trabajan en la extinción de este incendio que se registra desde hace varias horas en la destilería de Casa Brugal. En las labores trabajan los bomberos de Puerto Plata, los de Santiago, Sosúa, Cabarete, Altamira, Inver, Aeropuerto, Puerto Plata, Montellano, Villa González, Navarrete y La Vega, casi toda la zona.
está embuida en salvar los depósitos de esta compañía dominicana de gran trayectoria histórica. Hay una densa humareda que se puede observar desde varios kilómetros de distancia del área afectada. Está ardiendo desde las 11 de la mañana. Sí, cerca del mediodía de hoy se inició el siniestro. Además de los bomberos, en el lugar hay varias ambulancias y vehículos de emergencia de la Defensa Civil, Rescate Ámbar, del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, y hasta el momento se desconoce qué provocó el fuego, pero hay 3 personas que han salido lesionadas. Bueno, y ahí esa es una fuente de empleo enorme de la zona, de modo que va a afectar de manera decisiva. Y les tengo esa otra zona. mala noticia. A solicitud del Colegio Médico Dominicano, que hasta anunció huelga esta semana, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha pospuesto el conocimiento de la propuesta sobre la implementación de la Estrategia de Atención Primaria de Salud y el primer nivel de atención remitido a la entidad por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para dar paso a que sea objeto de discusión y se tomen en cuenta las opiniones de todos los sectores que inciden en el sistema dominicano de seguridad social, incluyendo al Colegio Médico. Bueno, en relación con los problemas del sistema previsional de este país, lo que se necesita es voluntad política porque hay que enfrentar a alguien. El presidente va a tener que dar un decreto. Para hacer atención primaria hay que enfrentar a alguien. Para cambiar las leyes que rigen las AFP y las ARS hay que enfrentar a alguien. Y esta gente no quiere enfrentar a nadie, están toreando el toro y el toro se le va por los pies a cada rato y no pasa nada. Bueno, porque también hay muchas vinculaciones de poder, Andrés, en todas Y de esas poder empresas, económico, porque en este país claro, los de poderes poder fácticos económico. son sobredeterminantes. Pero también de vinculaciones del poder económico con el poder político Así es. en asociación para o que se hicieron para el inicio de las construcciones de estas grandes empresas que se manejan o que disponen. ¿Quién toca el mambo en el tema de los servicios de salud y en el tema de la seguridad social? Es que mucho dinero cae de por medio, señores. Las ARS y las AFP ganan miles de millones al año a partir de las ventajas que tienen por administrar recursos de los asegurados. Y sin embargo, quienes terminan beneficiados han sido las AFP, las ARS, de manera insólita, porque que haya una cuota para la administración de los fondos está bien, pero que los fondos solo sirvan para beneficiar al capital financiero en forma tan desmedida, en forma tan increíblemente agiotista, porque el modelo, por ejemplo, chileno, no llegaba al 13, al 14%. El modelo chileno, Y que colapsó. que arrojó a las calles a miles y Sí. miles de derechohabientes, reclamando sus prestaciones. Pero uno lo que se pregunta Y es era el cómo, 14 y aquí es el 26, 27, 28. cómo si el una sistema barbaridad. dominicano se hizo emulando el sistema chileno y se vio cuál fue la consecuencia, el resultado final del sistema chileno, cómo el de aquí no ha comenzado a remodelarse, cómo aquí no hemos comenzado a Porque- modificar Porque la afecta ley. intereses. No, y porque esos políticos no tienen ese par de instrumentos colgantes para enfrentarse a los poderes Por eso. fácticos, a ese capital financiero que maneja la ganancia de todo eso y que decide el destino de ese sistema previsional. Pero a los diputados eso no le importa, ni a los senadores, ellos tienen su sistema previsional aparte, No les con toca. todos los beneficios habidos y por haber. Y que esas empresas privadas están sacando ganancias que son burdas. Claro. Burdas. Miren, señores, no podemos perder de vista la situación de Haití. La Embajada de Canadá ha ordenado el cierre allá en la nación, en Haití. Ya esta mañana también Francia, al igual que Canadá, había solicitado a sus ciudadanos a que, si no era de forma obligatoria, que no se acerquen, que no viajen hacia ese país. Varias personas han fallecido en estos 7 días de protestas. La devaluación de la moneda del GUR haitiano también está trayendo más manifestantes a las calles. Hay saqueos. Las personas están desde el 7 de febrero pidiendo la renuncia una vez más del presidente haitiano Jovenel Moïse. Y también el tema de la escasez de combustible está intensificando las revueltas en Haití. José Luis. Bueno, vamos con los comentarios entonces. Vamos
Ya falta de unos cuantos minutos para que esté culminando este bloque. Vamos a... Miren, ahorita estábamos hablando de que del amor por lo ajeno. Ah, ok. ¿Ustedes se acuerdan Sí. de eso? Voy a ir para atrás nuevamente, porque justo cuando hablamos de eso, José Luis, Sí. Edward, yo leí una información de que un diputado en Eslovenia renunció a su cargo porque él se había robado un bocadillo. Ah, bueno. Y No chequearon. lo pagó, fue a un lugar, a un restaurante, lo cogió, él dijo que bueno, estaba muy entretenido, las personas, la cajera y eso, y él se lo robó Hay y por sitios- eso él renunció. Imagínense aquí. Hay sitios donde el costo de meter la Congreso pata, estaría meter la vacío. pata o meter la mano es más alto que No, otro. y además, el cargo de conciencia. Un bocadillo, señores. El presidente Donald Trump Le toma. acaba de confirmar, o mejor dicho, la Casa Blanca confirma, que Trump va a declarar emergencia nacional. Eso le da una categoría a los decretos. Eso da ciertas facilidades burocráticas para el tema de la financiación del muro con México. Siempre insisto, cuando se habla de ese tema, ya gran parte de la frontera de los Estados Unidos tiene una estructura de muro como separación, lo que varía de acuerdo a la zona, su altura, su estructura, los materiales de los cuales está compuesto. Siempre coloco el caso de que en la frontera Tijuana-San Diego, que es la que llega a la costa del Pacífico, hay un muro de bastante altura, hay muy poca cosa que hacer o agregar. Mientras que una buena parte de la frontera, por ejemplo, de Texas, que es la que divide la parte final del Río Grande o Río Bravo, sí es bastante porosa. Es allí donde se produce una buena parte de la entrada de los inmigrantes por esa vía. De manera que Y que ya existe un muro. ya en gran existe parte de la una frontera, barda. como acabamos de decir, existe esto. Así que esto, insisto, le podría, como declaración de emergencia, le podría ayudar a Trump a solventar algunas dificultades burocráticas, aunque no va a dejar de tener una guerra, sobre todo con el Senado y con la Cámara Baja. Mira, el tema del muro tal vez lo que otorga es una rentabilidad política, una rentabilidad de voto. Es una promesa de campaña. O una rentabilidad, no sé, electoral inmediata. Pero por favor, si el problema de la migración Ay, se sí. resolviera con muros, tendríamos... Aunque- ¿Y con cuántos Toda la, muros? toda la eso- frontera serían un aunque muro. eso es discutible, porque estamos en la época del mundo donde más muros fronterizos se construyen. O sea que No necesariamente No, no, José representan la solución del problema migratorio. Señores, bueno, si se están haciendo, pienso, y yo creo que en algunos casos, sobre todo en el este de Europa, es porque funciona. Pero ni el No, mar, tener- José Luis. Tenemos un muro Ha his- puesto distancia. tenemos un muro histórico donde te mataban por cruzarlo. Entonces- el muro de Berlín. Sí. Y las personas seguían cruzando. Bueno, O sea, lo que ocurre, por favor. lo primero que el muro de Berlín es bueno que se sepa, sobre todo para que la gente no tienda a confundir. El muro de Berlín lo hace quien no quiere que salgan. El muro de Berlín lo hace el bando socialista, comunista, porque había que vivir obligado en su paraíso. Para que se sepa. El primer jovencito que cruzó, que intentó cruzar el muro y murió por un balazo a un francotirador, inspira la canción de Nino Bravo, Libre. Que mucha gente no sabe de dónde proviene esa canción, que estaba prohibida en Cuba, por cierto, y países de la órbita socialista, vale decir. Es un muro distinto en el sentido de que es un muro que divide los tres distritos que ocupaban Francia, Reino Unido y Estados Unidos del resto del grupo de la ciudad, que más de la mitad que ocupaba Rusia. Ya luego, obviamente, con la Alemania democrática, curioso nombre para un régimen como ese, rodeaba totalmente a Berlín. Se hizo el famoso puente aéreo porque se impidió por tierra abastecer de comida, medicina a esa parte de Berlín. Luego está el tema de que decía Rosa que ni Que el ni el mar... mar Bueno, Rosa, ha frenado. los robos a las casas no se han frenado, pero tú cierras la tuya con seguro. ¿Verdad que sí? Entonces no la vas a dejar de asegurar porque los robos no se detengan. Tú vas a hacer todo lo que disminuya las posibilidades, o las probabilidades, mejor dicho, de perder el control en tu coto privado. Por ejemplo, Los en el caso estados, de nosotros, José sí, Luis, yo yo estoy de creo acuerdo. que el problema no es de muro. En el caso de República Dominicana. A mí es lo que me así. gustaría es que hubiese Porque una mientras frontera, haya una autoridades frontera que se puedan clara, corromper, y parte de eso es infraestructura. Mira, las cosas no son tan fáciles ni a veces tan complejas como creemos. La estructura, que es lo físico, que es varilla, bloque y cemento, se complementa con la superestructura, que es lo humano, que es el guardia entrenado, que es la aduana a través de la que pasa mercancía, que tiene rayos X para comprobar que junto a ese arroz que cruza no esté cruzando estupefacientes o no estén cruzando explosivos, por ejemplo, por un tema de seguridad. Ahora, una cosa no niega a la otra. Una cosa no niega a la otra. La necesidad, insisto, de que haya una estructura no niega que necesitamos la superestructura humana también, entrenada y que pueda fiscalizar cosas. Yo no creo que estemos realmente en una época donde los muros estén en desuso. Se están construyendo más de 40 y tantos muros fronterizos en el mundo en este momento. Sí, pero independientemente de cuántos se están construyendo en el mundo, al final
Es el caso de nosotros, nuestro caso específico. Claro. Nuestra política migratoria tiene ciertas prioridades que habría que darle preferencia antes de construir un muro. O sea, Yo no sé cuáles son esas, pero... Aquí de primera lo sobrevaluarían. Pero ya que hablamos de que han fallado, las que tenemos ahora han fallado bastante. fallado, por lo tanto, o sea, por eso que tenemos Hay que estar claros. variarlas. No ha valido drones. El entrenamiento de los Reforzamiento. guardias, el equipo que se Su dedica compensación, a la, su entrenamiento. a la supervigilancia del muro, o sea, de la frontera, perdón, o sea... Pero por eso, porque las autoridades de nada- nosotros son vulnerables, de se nada corrompen fácilmente La ventaja es que desde al su blog, génesis. no se le soborna. pero de el nada- blog te impide pasar y punto. De nada sirve. ¿Entiendes? De nada sirve construir un muro si no tenemos quien lo supervise, José Luis. Es obvio, insisto, que una cosa complementa a la otra, pero también es obvio que un muro de 6 metros de alto, Lo tú no dificu- le puedes pagar 1 millón de gurts para que te deje No, pasar. lo dificulta, pero Tienes no- que irte a los con pasos. menos. Lo dificulta, Tienes que irte pero a no los lo pasos. impide. Tienes que irte a los pasos. Tienes que irte a los pasos específicos donde sí están habilitados para que la gente pase. Y ahí ya entonces se te puede exigir la documentación del lugar, se te puede exigir pasar los controles del lugar. Yo insisto, una cosa no niega a la otra. Cada frontera es distinta. Yo sí cito los casos internacionales, Eduardo, porque soy de los que dice que de los ejemplos hay que aprender. Se aprende. ¿no? Tanto de los de éxito como de fracaso. Claro, y ahí te apoyo. Y creo que en ese sentido es bueno recordar que, a diferencia de países que tienen de vecinos, países de un IDH, de un índice de desarrollo humano similar, donde la frontera puede ser, señor, una mata. Y no hay... Porque no se no. mira. Pero mira ahora mismo Ahora, la donde se da una preocupación. situación como la nuestra, que tienes al país con el índice de desarrollo humano más bajo del hemisferio completo, nosotros tenemos nuestro problema, no importa, somos la Suiza de los 90 en comparación a lo En que está al estos lado. momentos sí, claro. No, que sí. y en estos momentos y desde los 60. No, y para ellos somos el séptimo cielo. Entonces, eso ocurre y va a seguir ocurriendo también mientras la frontera porosa y corrupta que tengamos. Si aquí llegamos a tener un muro, yo te aseguro que va a estar sobrevaluado. Lo que sea. Francis. El gobierno de la tarde.